es que si era culpable, no, es que los arreglos políticos. Y después les pregunto, ¿y de dónde sacaron esa información? De los medios. Entonces, a respuesta expresa de lo que dice su compañero, ¿cuál es el riesgo de que nosotros difundamos información que aparentemente pudiera ser certera? Todavía no hay una sentencia. Todavía no se agotaron los medios de impugnación. Y aún habiendo sentencia, hay gente que ha sido sentenciada que no es culpable. Claro, y seguimos esperando por los muchos medios de delitos, impugnación. varios delitos, entonces no puedes criminalizar en base a eso. Claro, y mucho menos que esa información se preserve por años. Muy bien, adelante. O que la utilices para lograr otro fin. Claro, entre otros aspectos degustativos, muy bien. Perdón, continuamos ahorita con esto. Adelante. Bueno, es muy común con los medios masivos de información, radio, periódicos. A mí, en el tiempo que me tocó litigar, siempre me andaba peleando con los periodistas, porque ya nada más esperaban que llegara mi cliente y ya le estaban tomando la foto. Le digo, espérate, porque ahorita, o sea, ya mañana sale el violador. Claro. Y le digo, y cuando salga libre, que demuestre lo contrario, no vas a sacar en tu periódico que salió libre. Porque ya no vende. Así y además esa información, sí se puede. Derechos de réplica, claro. Muy bien. Yo sí lo pedía siempre, sobre todo para mis clientes. Te argumentan los medios porque por razones de espacio no lo, o sea, sí lo incluyen, pero ya sabes, pequeñito y por allá, argumentando eso, ¿no? Que... Muy bien, adelante, por favor. Doctor, sí. Fíjese que le soy sincero, en lo personal no había tenido la oportunidad de acercarme a este derecho, al olvido. Soy sincero. Poco lo he oído, pero no me había atrevido a estudiarlo. Y sin embargo, ahorita con lo que ustedes están comentando, estoy aprendiendo. Y me viene a la mente, porque ahorita estamos enfocados, ahorita en los comentarios nos enfocamos al sistema penal, pero también fíjese que cabe, y en el cual muchos ciudadanos están metidos y con afectación a su persona, el caso del famoso buró de crédito. ¿Cómo ha afectado a la mayoría de los ciudadanos? ¿Por qué? Porque precisamente no se ha exigido el derecho al olvido. Tan solo porque si tú le debes a Hacienda del Estado tenencia de este año, 7 años, ya te subieron a buró de crédito. Y fíjese que ahorita me viene a la reflexión el reclamo de ese derecho. Ahorita lo analizamos en el aspecto penal y muy bueno, pero ahorita me viene, inclusive dentro de mis proyectos que tengo, está precisamente presentar una reforma en materia del supuesto buzón, ¿cómo se llama? Buró de crédito. Bueno, porque primero, sí viola los derechos humanos. Totalmente, mire, primero lo felicito. Gracias. Segundo, retomo su ejemplo, no todo es penal. Él puso un ejemplo interesante. ¿Qué pasó con los antecedentes penales? Eran una exigencia para los entornos gubernamentales para entrar a trabajar, lo pedías, ¿y qué pasaba? Te habían procesado por fraude. Resulta que fuiste absuelto. Entonces, como quiera pedías antecedentes y te decían, Carlos Vázquez Azora fue procesado por fraude, obtuvo sentencia absoluta. ¿Qué impacto tenía esa carta de no antecedentes? Negativo. Fue procesadito, algo traía. Seguramente me invitó el juez, pero yo no lo recibí. Se volvía discriminatoria, entonces propició que ya no se pida, y eso tiene que ver con el derecho al olvido. Oye, ya subsanaste, pagaste tu deuda con la sociedad, ya no tendrías por qué ser criminalizado por ese antecedente. El buró de crédito igual, tiene una temporalidad de 7 años, pero no quiere decir que por un adeudo sostenido tendrás que ser estigmatizado como mal pagador y tener restringidas tus ofertas de crédito por el resto del tiempo. También debe imperar ese derecho al olvido en el ámbito crediticio. Y así lo vemos incursionando en diversos rubros y diversos elementos que no solo hacen alusión al penal, es correcto. Y su compañero decía, bueno, ¿por qué no en algunos casos que se preserve esa información cuando se trata de cuestiones de alta trascendencia? Porque podría correrse el riesgo entonces de generar esta información inexacta e incluso, así es, vulnerar ese derecho también a la reinserción social. O sea, ya
compurgaste una pena, ya reparaste el daño, ya no tendrías por qué ser estigmatizado. Seguir Y apareciendo. pasa. Acabo de leer una nota genial que hasta la capturé para usarla en clases. Decía, se ahorcó con su propia soga, y abajo, a decir de los vecinos, se suicidó por mal de amores. Yo cuando vi esa nota dije, Dios mío, el fiscal le toma tiempo canalizar el cuerpo para que el médico legista pudiera determinar si en realidad fue suicidio y después así es su homicidio, y entonces ya categóricamente lo manejas como un suicida, y esa información permanecerá ahí por siempre en el ciberespacio, salvo los mecanismos que acertadamente comentó la maestra Madrigal, que tienen un costo, que derivan del impulso que hagamos como ciudadanos afectados y que el Estado lamentablemente hoy no garantiza. Y es legislaturas como esta que pueden hacer la diferencia. Y entonces viene una pregunta para todas y para todos, principio pro homine. ¿Podemos establecer una legislación local que tutele mejor derechos humanos que la federal? ¿Se puede? En su totalidad, un rotundo sí. La única restricción es que no contravenga disposiciones de orden constitucional de derechos humanos. Pero hay derechos humanos que se tutelan, así es mejor en el Estado. Y por ahí me decía una persona, pero recordemos esta pirámide kelseniana, la norma federal destruye la local. Eso era antes. Eso era antes. Esperamos hacer leyes más progresistas. Claro, progresistas, pro homine. Y pues por ahí también me preguntaron aquel entonces, se los comparto. Entonces, ¿qué está en el escalafón más alto de la jerarquía normativa en nuestro país ahora, con esa reforma? ¿Cuál es el escalafón más alto ahora? Antes, cuando Kelsen estructuró su pirámide, era constitución, leyes generales, federales, estatales, municipales, pero ahora el escalafón más alto, según la Corte, porque acuérdense, en México la Constitución dice lo que la jurisprudencia dice que dice, o sea, y eso es una realidad. ¿Qué dice el artículo primero? No, ¿qué dice la jurisprudencia que dice el artículo primero? Y eso es lo que impera, por supuesto, la jurisprudencia de la Corte es de observancia general y obligatoria. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Leyes y tratados están al mismo nivel, pero en materia de derechos humanos. Luego, entonces, el escalafón más alto son los derechos humanos, que se ponderará el ordenamiento jurídico que mejor los tutele. O sea que en el escalafón más alto de la pirámide puede estar una ley municipal, si es que esta tutela mejor derechos humanos. Y por ahí la réplica bastante interesante a la que yo me sumo decía, no, el escalafón más alto lo tiene la Suprema Corte, y tiene razón, porque al final es la Corte la que decide lo que dice la norma, y al final, ahorita tenemos una contradicción de tesis 293 que dice que hay que privilegiar las restricciones a derechos humanos en la Constitución. Entonces, materialmente es la Corte, pero formalmente el escalafón más alto lo tienen los derechos humanos y el ordenamiento jurídico que mejor los tutela. Salud, perdón, salud. ¿Quieren que pague el clima? Sí. Ya decía yo, están todos muy aplicaditos. Nos estamos congelados. Se advierte con claridad. Entonces, bien, estas reflexiones que están ustedes virtiendo de la experiencia, de la percepción, son muy importantes. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Exactamente, muchas gracias. Qué amables. Sin embargo, no todos son limitantes, queridas y queridos asistentes. También hay coadyuvantes, derechos que refuerzan el acceso a la información, la protección de datos, la rendición de cuentas, la transparencia. Y tenemos principios como el principio de máxima publicidad. O sea que en México la regla general es transparentar lo más posible la información, siempre y cuando no vulnere los derechos humanos previamente mencionados. Si no vulnera los derechos humanos previamente mencionados, hay un principio de máxima publicidad. O sea, la regla general es transparentar lo más posible la información. ¿Qué pasaba antes de estas reformas? Si me lo piden, ya se los doy. Pero yo subí todo para que la gente lo consulte. No, porque al rato andan criticando al gobierno. No, ese razonamiento no puede preservarse y rompe con ese principio de máxima publicidad.
transparenta todo, que la gente quiera acceder a esa información. Que hay algo que no está transparentado, bueno, ya están las unidades de transparencia, las solicitudes, y te informaré específicamente de cuestiones que no he subido. Pero el principio de máxima publicidad, sin vulnerar, he dicho, honor, protección de datos, intimidad, imagen y tantos y cuantos derechos hemos visto. Ahora, sin el derecho de acceso a las tecnologías, todo esto que estoy hablando sería una falacia. Vaya, ¿qué institución o ente en nuestro país gubernamental alberga las cuestiones todavía enteramente en papel? Típicamente el despunte tecnológico de los últimos años ha obligado a que las bases de datos hoy sean de naturaleza digital. Estamos mudando a una generación de documentos digitales, actas de nacimiento, cédulas profesionales, estructuras y documentos que bajo una firma electrónica, un sello digital, un código QR y una cadena de seguimiento le dan la validez jurídica tan certera como un documento sellado ante notario como se solía hacer. Este despunte tecnológico cada vez más creciente va de la mano entonces, y no podría entenderse si no es con el derecho de acceso al Internet como un derecho humano. Ah, caray, ¿dónde viene ese derecho de acceso al Internet? 6 constitucional, está garantizado. Países como Nueva Zelanda, ya por disposición gubernamental, destinan datos de navegación libres y gratuitos a toda la población. La tendencia es ir hacia el Internet libre. Esa es la tendencia. Ya vemos casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Zócalo, en la zona centro. Aquí en Jalapa tuvo sus lapsos de Internet libre en el Parque Juárez. Entonces la tendencia, como bien dice la maestra, es que el Internet, porque el Internet es una fuente de acceso a las bases de datos de información y que a su vez deriva en los mecanismos efectivos para poder hacer real la transparencia, el acceso a la información, pero aquí es donde viene el reto, la protección de datos. Mucha gente se resiste a subir todavía al ciberespacio la información porque todavía en la actualidad es susceptible de vulneración de manera muy notoria. Gran cantidad de información se ha filtrado, se ha robado, se ha descargado, y entonces si el Estado no mejora sus mecanismos de protección de los sistemas informáticos, el derecho humano de protección de datos que estamos hablando hoy sería ineficaz, sería inalcanzable. Por eso este derecho es un coadyuvante. Si queremos un acceso a la transparencia, una protección de datos y un acceso a la información eficaces, el Estado mexicano debe al mismo tiempo garantizar la protección de sistemas informáticos, debe garantizar el acceso al Internet como derecho humano y debe propiciar que estas bases de datos sean custodiadas adecuadamente y no bajo un costo adicional del particular. Y yo ponía el ejemplo en una clase, decía, miren, en tu domicilio tú puedes tener certeza que hay seguridad pública, pero en el ciberespacio tienes poca certeza de que hay seguridad informática. Ah, pero la policía cibernética es un departamentito que solamente opera bajo la solicitud expresa del fiscal y tratándose de delitos cibernéticos. Sí hacen patrullaje digital, debo reconocerlo, pero se han enfocado más en cuestiones de pornografía infantil, en cuestiones de bases de datos de operadores de la delincuencia organizada, y el particular y su protección de información en el ciberespacio es ampliamente descuidada. Seguimos teniendo el particular la responsabilidad de erogar el gasto en servicios informáticos y de protección particular para que esos espectros de información virtual nos garanticen la protección de datos. Eso tiene que cambiar. Los derechos ARCO, lo mencionaron ustedes hace rato, la posibilidad de acceso, rectificación, oposición y cancelación de información. Parte de la transparencia, parte del acceso a la información y parte de la protección de datos tiene que ver con la posibilidad de que los particulares tengamos a bien generar cambios de información que pudiera seguirse albergando en el ciberespacio y que sea incorrecta, o que yo desee que se oculte, o simplemente que ya no aparezca. Eso es otro coadyuvante. Bueno, la transparencia ya lo mencionamos. Derecho a la verdad. La verdad es que, ahora sí, la verdad. El derecho humano de acceso a la verdad es un derecho reconocido, que ha tenido dos vertientes en México. Ojo, derechos humanos. No podríamos hablar de una transparencia y un acceso a la información eficaz si no se cuida eso. Ejemplos. Me pidieron información a través de transparencia y me pidieron que manifestara cuánto gana un servidor público. ¿Y qué le dijiste? Que gana 1,250 pesos a la quincena.
Incluso no gana. Sí, pero no me pidió la compensación y tampoco me pidió los bonos. Pues yo le informé eso. Y eso es lo que él quería, pues es que lo que él pidió. En muchos de los casos no la información que nos revela el Estado es verídica, no es la que se alberga en las bases de datos. Y hay un derecho humano de acceso a la verdad. Tiene dos vertientes. Una en el ámbito jurisdiccional. Ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió en los asuntos que les incumben en materia penal, civil, mercantil y de todas las naturalezas. ¿Qué le pasó a mi familiar? Tengo derecho de acceso a la verdad. ¿Qué pasó en el procedimiento? ¿Quién es responsable? Ese es un derecho. Y la otra es el derecho a la verdad como información proyectada al particular. Y de ahí vino, de este derecho humano vinieron los derechos de las audiencias. Los que están en los medios de comunicación saben que ahora la disposición es que los medios de comunicación informen con veracidad, con oportunidad, bajo el principio de imparcialidad. No en forma sexista, por ejemplo. Yo Así puedo es. denunciar que siento violentados mis derechos si estoy recibiendo por ejemplo, información sesgada en ese sentido, ¿no? Y es un derecho de la audiencia. Es correcto. Ya ahora los medios tienen una responsabilidad más grande que antes. Tienen de propiciar la veracidad de la información. Y por ahí algunos periodistas dijeron, no, pero el concepto es muy superfluo, que es verdad, que no es verdad. Eso operaba para los famosos columnistas que decían,